Saludos, buenas noches, espero que se encuentren bien, Dios me los bendiga y me los guarde siempre. Mi nombre es José Luis Pérez Román y en la noche de hoy pues me toca hablar de lo que es la carta a los colosenses, a la iglesia de Colosas, una de las cartas que el apóstol Pablo pues, escribió. Y quiero, antes de comenzar la clase, comenzar con una oración, valga la redundancia, para presentarnos delante del Señor, para que el Señor tome el control de la misma, porque sé que va a ser una clase de mucha bendición para cada uno de nosotros, al igual que para mi vida. Amado Dios y Padre Celestial, te damos a ti toda gloria y toda honra, te damos a ti las gracias porque tú has sido más que bueno con nosotros, para siempre es tu misericordia. Gracias porque podemos conocerte, Señor, podemos hablar contigo, podemos también, Padre amado, interactuar con cada uno de mis hermanos por medio de esta clase, Señor. Te pedimos que tú nos perdones si te hemos fallado, si te hemos ofendido, Señor, que tú nos limpies con tu preciosa sangre de todo pecado, de toda falta, Señor, y que tú tomes el control de cada uno, Padre amado, de los hermanos que está escuchando, de las personas que puedan escuchar esta clase y verla también. Bendícenos de forma especial, glorifícate en el tiempo también, toma el control del mismo, Señor, y ministranos de forma especial. Espíritu Santo de Dios, pasa carbón encendido sobre mis labios, úsame como instrumento y que esta enseñanza de esta clase quede grabada en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor, y que podamos poner por obra lo que podamos aprender de esta clase. En el nombre de Jesús lo que hemos hecho. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar con la clase de hoy. Como le dije, es en el libro de Colosenses y es la unidad 11, la epístola a los Colosenses. Y este libro se va a dividir en dos clases. La clase de hoy vamos a tocar algunos versículos del capítulo 1, del capítulo 2 y parte del capítulo 3. Y en la próxima clase pues vamos a darle continuidad a la misma. Los objetivos de esta clase, que es bien importante señalarlos y resaltarlos, es la iglesia en Colosas y propósito de la carta. Bien importante que vamos a hablar de por qué se escribe esta carta, cuál era el propósito de escribirla y cómo se llevó esta carta o este mensaje del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Vamos a hablar de Filemón y de Onésimo, miembros de esta iglesia. De una forma rápida vamos a mencionarlo y vamos a hablar de ellos, qué posición o qué papel ocuparon en esta iglesia de Colosas. Vamos a hablar de la influencia de doctrina equivocada en la iglesia. Esto es bien importante y aquí vamos a darle mucho énfasis cuando nos toque llegar a esta parte, ya que nos vamos a dar cuenta de que esas falsas enseñanzas se dieron en aquellos tiempos, pero también se puede dar en nuestros tiempos y son enseñanzas que se van colando poco a poco y cuando venimos a ver, no, ya prácticamente está corrompida la enseñanza bíblica sana de la iglesia. Vamos a hablar de Pablo alerta sobre estas doctrinas, va de la mano del propósito anterior. Responde hablando sobre la preeminencia de Cristo. Este es, como quien dice, el choque de la falsa enseñanza versus lo que dice la Biblia respecto a la figura de Cristo y cómo el apóstol Pablo resalta la figura de Cristo de una forma majestuosa. Lo vamos a ver más adelante. Y vamos a hablar del poder de Cristo para la vida diaria, de cómo el Señor nos ayuda tanto en el ámbito diario, en la sociedad, como con nuestra familia, como con nuestro vecindario, como nuestro lugar de trabajo. Así que es bien importante tocar estos temas. ¿Por qué? Porque la enseñanza principal de esta carta es que atesoremos todo lo que está ahí en la palabra del libro de Colosas para ponerlo en práctica en nuestro diario vivir. Si no lo ponemos en práctica, realmente estamos perdiendo el tiempo. No es solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de la misma, como dice la Biblia. Así que vamos a ver de qué forma el Señor nos va a hablar para ponerlo en práctica durante la noche de hoy. La iglesia de Colosas, propósito de esta carta. La carta a los colosenses se escribe alrededor del año 61 después de Cristo. Esta fecha la quiero resaltar, ¿por qué? Porque se cree que tanto la carta de Éfeso, de Filipenses, Colosenses, Filemón, son cartas en donde el apóstol Pablo se cree que estaba preso, estaba confinado. Y en los primeros años ¿verdad? Del 61 después de Cristo, es que se cree que esta carta fue escrita. Fueron los primeros años de él como preso, como confinado.
El autor fue el apóstol Pablo, de quien no se tiene registro de que visitó la ciudad de Colosas. Se cree que estaba preso, como le dije anteriormente, cuando escribió esta carta. Y vamos a verlo en el libro de Colosenses, capítulo 4, versículos 3 y 10. ¿Por qué? Porque en ese capítulo vamos a ver que de alguna forma u otra nos da a entender de que Pablo, de alguna forma u otra, pues se encontraba preso, se encontraba en cautiverio. Vamos a buscarlo. Colosenses 4, versículo 3 dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Ya hace referencia al apóstol Pablo de que se encontraba preso. Y el versículo 10 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, eso es otra referencia a que posiblemente Pablo se encontraba preso, os saludan, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros, recibirle. Así que son dos versículos en el capítulo 4 de Colosenses que nos mencionan, que hace referencia a que Pablo se encontraba en cautiverio preso. El versículo 3 del capítulo 4 de Colosenses y el versículo 10 del capítulo 4 de Colosenses. La iglesia estaba situada en un pequeño pueblo en la provincia romana de Asia, cerca de Éfeso. Esta iglesia había sido fruto de sus 3 años de ministerio en Éfeso. Pablo realmente no llegó directamente a la ciudad de Colosas, a la iglesia de Colosenses. Más bien envió el mensaje en la carta, la envió para que, ¿verdad?, de alguna forma u otra se diera a conocer lo que él quería decir a esta iglesia de Colosenses. Epafras era un posible converso del apóstol, además de fundador y líder de esta iglesia. Eso se encuentra en el capítulo 1, versículos 7 y 8. Vamos a leerlo rapidito. Colosenses 1, 7 y 8. Dice la palabra del Señor: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Así que está hablando ahí de que Epafras era un ministro, una persona que estaba posiblemente a cargo de en alguna función en esa iglesia de Colosenses, y se le menciona en el capítulo 1, versículos 7 y 8. Se cree que Filemón y Onésimo eran miembros de esta iglesia también. Vamos a leerlo, el capítulo 4, versículo 9 de Colosenses. Dice la palabra del Señor, el versículo 9 del capítulo 4: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Ahí también vemos que la persona de Onésimo se le menciona en el libro de Colosenses. Amén. También parte de los propósitos de la carta es que Pablo, al escribir esta carta, tenía como propósitos principales: número 1, denunciar y refutar la herejía. La herejía eran prácticas en donde no se llevaba acorde con la palabra del Señor. Un ejemplo de herejía puede ser la hechicería, el ocultismo, doctrinas falsas acerca, ¿verdad?, de que Cristo no era Dios. Había mucha herejía en aquel entonces, y la vamos a ver más adelante cómo Pablo denuncia y refuta estas herejías. Número 2, instruir a los colosenses en la verdad y alertarlos de los peligros de los vicios paganos. Aquí vamos a ver cómo en el libro de Colosenses Pablo, de alguna forma u otra, presenta diferentes conductas en las cuales él está enfatizando que los colosenses, y ahora un mensaje más para nosotros en estos tiempos, la iglesia del Señor, no caiga o no practique más bien. ¿Por qué? Porque de alguna forma u otra, cuando caemos en ese tipo de conducta, nuestra vida se va secando, nuestra vida se va deteriorando espiritualmente y hasta físicamente. Y entonces él está alertando y exhortando para que no solamente no permita la herejía o falsas doctrinas o enseñanzas en la iglesia de Colosenses, sino que también tengan cuidado de esas prácticas, de esos vicios, de esas conductas pecaminosas en las cuales él estaba exhortando para que no cayeran. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener bien presente y bien consciente,
de que si nosotros nos descuidamos en el Señor, de alguna forma u otra podemos caer en diferentes prácticas de las que se menciona la palabra del Señor en el libro de Colosenses. Amén. Número 3, expresar su interés personal por los creyentes. ¿Por qué? Porque de alguna forma u otra, aunque él no estaba físicamente presente, por medio de sus oraciones y por medio de esta carta, él estaba haciendo acto de presencia y le estaba dando importancia a que esta iglesia de alguna forma u otra creciera en el Señor. Esto es bien importante para nosotros porque, y en este tiempo que estamos viviendo, ¿verdad?, de pandemia, posiblemente no podemos estar físicamente en muchos lugares por la situación, por el distanciamiento, etcétera, pero de alguna forma u otra nosotros podemos impactar otras vidas de muchas maneras. En el caso de Pablo, él lo estaba haciendo por medio de una carta que estaba enviando a una región de Colosa, a la iglesia de Colosenses. Ahora, ¿cómo nosotros podemos impactar a las vidas en estos tiempos si no podemos llegar físicamente, como Pablo no llegó físicamente a esa iglesia? Mire, usted puede enviar mensajes de texto, puede usar alguna red social, puede enviar un email. De muchas maneras podemos impactar a las vidas por medio de palabras de aliento, palabras de exhortación, una llamada telefónica, conectarse de alguna forma u otra, de forma virtual, por medio de una aplicación, etcétera. En fin, podemos de alguna forma u otra llenar esos espacios vacíos para alcanzar a las vidas por medio de la tecnología y de las cosas que hoy en día nosotros podemos utilizar. Así que no tenemos realmente alguna excusa alguna para no impactar a las vidas. En tu lugar de trabajo puedes impactar a las vidas, en tu vecindario puedes impactar a las vidas, con tus familiares puedes impactar a las vidas, en tu lugar de estudio puedes impactar a las vidas. Así que tenemos muchas maneras de cómo ser de bendición a cada una de las personas. Y número 4, instarlos a fomentar la armonía y el amor mutuo. Esto también lo vamos a discutir, especialmente lo que tiene que ver con los aspectos de índole familiar. ¿Por qué? Porque de alguna forma u otra, lo que nosotros atesoramos y recibimos como enseñanza de la palabra del Señor es para que nosotros lo pongamos en práctica partiendo de nuestros hogares. Yo soy de los que creo que no hay familias perfectas, pero sí estamos alcanzando la perfección. Y eso se tiene que reflejar de muchas maneras en tu hogar, se tiene que reflejar en la manera en que tú te comportas, en la manera en que tú actúas, en la manera en que tú hablas, en la manera en que tú ves las cosas, en la manera en que tú escuchas, prestas atención, en la manera en que tú ves y puedes darle rienda suelta a tus emociones. Tienes que también de alguna forma u otra reflejar que tu vida ha habido un cambio y que el Señor está presente. Así que esto es bien importante que lo tengamos en nuestra mente. Amén. Vamos a hablar de dos doctrinas principales de rol, pero no solamente vamos a hablar de ellas, sino cómo combatirlas. El apóstol Pablo las pudo combatir de muchas maneras. Una de las cosas que él hizo para combatirlas era enviando esta carta a los colosenses, porque aunque él no estaba presente, como hemos dicho anteriormente, de alguna forma u otra él quería que las vidas supieran que él estaba valga la redundancia, estando presente y que eran ellos importantes para Pablo. Así que esto es algo recíproco, no solamente que se preocupara por ellos, sino que también ellos prestaran atención a las palabras que Pablo quería llevar. Entonces, dentro de las doctrinas de rol, vamos a hablar de dos principalmente en esta clase, pero quiero entonces enfatizar en lo que es el término doctrina. ¿Qué es doctrina? Doctrina es un término que viene del latín doctrina, que es el conjunto que se basa en un sistema de creencias. Y a simple vista, cuando nosotros escuchamos la palabra doctrina, realmente no tiene un significado que invite a nosotros decir esa palabra o ese significado está mal. Ese significado de doctrina no nos invita a nosotros pensar de que hay algo incorrecto en ese término. Pero lo interesante de todo esto es cuando nosotros le añadimos a esa doctrina otros atributos, como por ejemplo falsas doctrinas, o doctrinas de error, o doctrinas de legalismo, o diferentes doctrinas que pueden surgir, porque realmente nosotros como cristianos practicamos doctrina, nosotros practicamos la sana doctrina, que es la palabra del Señor, la enseñanza de la palabra. Así que el término doctrina no está del todo mal, ¿verdad? Muchas veces se ha malinterpretado lo que es el término doctrina. La realidad es que el término en sí no conlleva ningún tipo de falta, es las cosas que le añade el ser humano.
Y lamentablemente, mientras el ser humano esté presente, siempre va a haber algo en donde pueda tomar partido o pueda tomar ventaja para crear lo que se conocen como falsas doctrinas. Una doctrina sana, por ejemplo, es nosotros creer que Jesucristo vino en carne, murió por nuestros pecados, resucitó entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Eso lo dice la palabra del Señor, eso está escrito ahí. Si nosotros practicamos lo que dice la palabra del Señor, nosotros entonces estamos practicando lo que es la sana doctrina. El problema está cuando nosotros tergiversamos o cambiamos algo de la palabra del Señor para nuestra conveniencia o para nosotros adquirir algo o con alguna intención de forma errónea o incorrecta. Ahí donde viene el peligro de nosotros caer en una falsa doctrina. Y tenemos que tener cuenta de eso, que si nosotros cambiamos, aunque sea una tilde de un versículo de la Biblia, nosotros le cambiamos el significado a todo lo que significa, valga la redundancia, ese versículo o esa enseñanza que se quiere llevar. Y tenemos que tener cuidado de eso. Y hay muchas falsas doctrinas que han salido de enseñanzas de la palabra del Señor. Por ejemplo, hay enseñanzas que creen y practican lo que es el homosexualismo, el lesbianismo, que quiero aclarar, nosotros como creyentes no estamos en contra de ningún homosexual, de ninguna lesbiana, pero sí estamos en contra de lo que es la práctica homosexual o lesbiana, como lo dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces los que creen en la palabra del Señor, pero practican esa conducta, utilizan versículos como el que habla en el Antiguo Testamento de la relación que tenía David con Jonatán. Y dice que a un momento dado, entre ellos había un amor que iba por encima de lo que eran las mujeres. Y se tergiversa el versículo, se cambia y se cree que porque dice eso es que ellos eran homosexuales. Y no es así. La realidad es que el amor y el afecto que ellos tenían como amigos era tan profundo que para ellos le daban un valor súper importante en sus vidas. Eso no significa que entonces ellos practicaban el homosexualismo. Entonces, eso es uno de los versículos que posiblemente se tergiversa y se cambia para crear una enseñanza falsa o una falsa doctrina. Y así como eso, podemos hablar de un montón más, porque hay falsas doctrinas que tienen que ver con el ocultismo, que posiblemente son sacadas de la palabra del Señor. Falsas doctrinas que tienen que ver con la prosperidad, que aunque nosotros somos prósperos en el Señor, no significa que la prosperidad va por encima de todo. Eso es una falsa doctrina. Y así sin número de otras falsas doctrinas más que se tergiversa lo que es el mensaje, lo que dice la palabra de Dios. Así que tenemos que tener cuidado y tener cuenta de eso. Pero cuando se le añade la palabra error, es cuando el significado de la palabra doctrina toma un giro preocupante. Doctrinas de error. Hay personas que, como le dije, han sacado de la misma palabra falsas doctrinas para establecer inclusive esta iglesia y movimientos. Y uno tiene que tener cuidado de eso, verdaderamente que sí. Pablo encontró en Colosas que había una doctrina equivocada que devaluaba la figura de Cristo cuando no se le da el valor que merece y que es necesario darle a la figura de Cristo. Usted tiene que tener cuidado. Cuando no se le da la importancia a lo que es la figura de Cristo, decir que, por ejemplo, Cristo fue un profeta más, o decir que Cristo no es Dios, o decir que Cristo simplemente fue un mensajero del Señor, o simplemente que Cristo fue un enviado del cielo, pero que fue todo el tiempo hombre sin ningún rasgo de deidad. Eso es lo que uno tiene que tener cuidado, porque eso son falsas enseñanzas. Y a veces esas falsas enseñanzas se cuelan en las iglesias y uno tiene que tener cuenta de eso. Tener mucho cuidado de cuando no reconocen la figura de Cristo. Hay doctrinas que enseñan que Cristo no era Dios como tal. Y uno tiene que tener mucho cuidado porque la palabra del Señor te dice que sí, Él estuvo en la creación, que Él fue parte de la creación. Así que más adelante vamos a hablar de lo que es la preeminencia de nuestro Señor. Amén. Esto hizo que Pablo recalcara la preeminencia, como le dije anteriormente, del Señor. Y quiero tocar esos versículos porque vamos entonces a darle paso a lo que él dice la palabra del Señor en Colosenses, el capítulo 1, versículos 15 al 19. Mire lo que dice la palabra del Señor.
Voy a leer un poquito atrás, desde el versículo 13 del capítulo 1 de Colosenses. Dice la palabra del Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que estamos reconociendo que no solamente Jesús es el Hijo de Dios, sino que por medio de él nosotros tenemos perdón de nuestros pecados. Si nosotros no creemos que Jesucristo murió en la cruz para redimirnos de nuestros pecados, que derramó su sangre sin merecerlo, siendo inocente, para perdonar nuestros pecados, nosotros entonces no estamos creyendo realmente que Dios, que Jesucristo es Dios. Así que de nada valió el sacrificio que él hizo si tú no crees en ese sacrificio. De nada valió que tú sigas creyendo ¿verdad? En matar animales como en el Antiguo Testamento, sacrificar cordero, diferentes, ¿verdad? Tipos de animales, valga la redundancia. Si vas a seguir haciéndolo, ¿verdad? Poniendo un ejemplo hipotético, ¿para qué entonces murió Cristo por cada uno de nosotros? Cuando Él vino al mundo para morir por nuestro pecado, era para hacer un solo sacrificio perfecto y para siempre, para derramar sangre por nuestros pecados, como se hacía con los animales en el Antiguo Testamento. Así que Él fue el Cordero inmolado, que quitó el pecado de todos nosotros. Un acto de sacrificio sin tener que hacerlo, sin la necesidad de estar obligado a hacerlo, ¿verdad? Hablando humanamente hablando, porque valga la redundancia, porque Él era inocente. Sin embargo, lo hizo por amor a ti, lo hizo por amor a mí. Murió por todas nuestras faltas, por las faltas de la humanidad antes de Él y por las faltas de la humanidad después de Él. ¿Ven? Dice la palabra del Señor en el versículo 15 de Colosenses 1. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Así que vemos en ese versículo 15 que si nosotros queremos ver a Dios, ¿verdad? Eso es nuestro deseo, nuestra meta, pero hablando de una forma natural y humana, cuando Jesucristo vino a la tierra, reflejó ser la imagen de Dios. Eh, de alguna forma u otra, su imagen reflejaba las características de Dios. No solamente porque ¿verdad? Físicamente, sino de una forma en acciones que hizo Jesús. Porque la conducta de Jesús se basó en amor todo el tiempo. Y esa es una de las cualidades, uno de los atributos que tiene nuestro Dios, el amor que tiene por la humanidad, que envió a su Hijo primogénito para morir por cada uno de nosotros. Ese amor va por encima de muchas cosas. Y lo hizo por ti, lo hizo por mí. Amén. Dice el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Miren interesante esto. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí está hablando de la creación en general, no lo que ha creado el hombre, porque quiero aclarar eso. A veces la gente tergiversa lo que dice la palabra del Señor. La creación, la naturaleza, el hombre, el ser humano, fue creado por Dios y fue creado con un propósito. Aún las cosas invisibles que no podemos ver fueron creadas por Él. Principados, tronos, potestades, etcétera. Como dice la palabra del Señor, fue creado por Él. Lo que ha creado el hombre muchas veces no va de la mano con lo que ha creado Dios. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado, que a veces de ahí se pueden crear doctrinas falsas. Como aquí dice la Biblia que Dios creó todo y que todo fue creado por Él, pues entonces el alcohol, por decirlo así, fue creado por Él, pues yo lo voy a usar. Y uno tiene que tener cuidado de eso, que somos templo del Espíritu Santo y todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y un poco de levadura, dice la Biblia, leuda toda la masa. Así que de alguna forma u otra usted tiene que tener cuidado de cómo interpreta la palabra del Señor. Porque dice que todo fue creado por Él, no significa que lo que creó el hombre lo creó Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado respecto a estos versículos que a veces muchas personas utilizan para satisfacer sus apetitos o sus deseos como tal, por decirlo así. ¿Ven? El versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que aquí vemos que antes de la creación ya Jesús existía. ¿Por qué? Porque Jesús es el mismo Dios.
Es la encarnación de Dios aquí en la tierra. Es de alguna forma u otra, una forma en que Dios se dio para el mundo. Así que aquí vemos que desde antes de la creación ya Él existía. ¿Ven? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia o la importancia o el primado o lo primero. Así que estos versículos nos demuestran que Cristo realmente es importante. Y Pablo lo está recalcando para que no se le olvide no solamente a la iglesia de Colosa, a los colosenses, sino que eso no se nos olvida a cada uno de nosotros. Dar la importancia de lo que es Cristo para cada uno de nosotros. Amén. Dice el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Así que todo lo que Jesucristo llevó a cabo en la tierra fue porque el Padre le agradó que Él actuara de esa forma, llevara a cabo su misión de esa forma, muriera por nuestros pecados de la forma que murió, resucitara entre los muertos de la forma que lo hizo. Todo fue parte de un plan que Dios estableció para con la humanidad por medio de la figura de Cristo. Amén. También encontró elementos de la filosofía humana especulativa. Eso está hablando de referente a Pablo, de lo que le informaron que estaba pasando. Se encuentra en el capítulo 2, versículo 8, y del judaísmo, que se encuentra en el capítulo 2, versículo 11, 16 y el 3, 11. Vamos a leerlo rapidito. Dice Colosenses 2, capítulo 8. Amén. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Importante eso. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Más adelante vamos a hablar de esta teoría o filosofía más bien humana especulativa. Y del judaísmo, pues nosotros conocemos lo que es el judaísmo, pero en esos versículos que vamos a tocar ahora, vemos cómo de alguna forma u otra muchas falsas doctrinas recopilaron de diferentes, ¿verdad? Enseñanzas para crear una enseñanza falsa. Amén. Dice el capítulo 2, versículo 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Y esto es bien interesante porque Pablo está usando aquí una comparación simbólica de que así como los judíos creían en el judaísmo, ¿verdad? Y el judaísmo el judaísmo más bien creía en la circuncisión. Y la circuncisión lo que era quitar, ¿verdad? El prepucio que había adicional, ¿verdad? En el cuerpo del hombre, en el miembro del hombre. Eso era una práctica judía. Pues aquí está hablando Pablo, trayendo toda esa práctica judía de una forma simbólica, enfatizando y diciendo que lo que hizo Cristo fue remover o quitar el pecado de cada uno de nosotros. Como los judíos quitaban el prepucio o el exceso de, ¿verdad? de piel del miembro del hombre por medio de la circuncisión, así simbolizaba el pecado que era arraigado de cada uno de los seres humanos por medio de la figura de Cristo. Muy interesante eso, esa comparación. Dice el versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, que eran prácticas que posiblemente los judíos hacían, pero que grupos enseñando estas doctrinas de errores adoptaron para entonces señalar a otros. Dice el capítulo 3, versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Así que esta enseñanza, ¿verdad?, judaizante, tenemos que tenerla en cuenta de que precisamente son para los judíos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de eso. Y sí, yo creo en que uno tiene que valorar muchas de las cosas que dice la palabra del Señor en cuanto a lo que hacían los judíos, el respeto, las enseñanzas, cómo ellos transmitían el mensaje de la palabra de generación en generación. Pero hay cosas que tienen que ver para la cultura judía, para ellos en particular. Amén. Doctrinas de error, que es el gnosticismo. Y ahora vamos a entrar entonces en una de esas doctrinas que Pablo de alguna forma u otra estaba rechazando por medio de sus enseñanzas. Amén. Vamos a Colosenses 1:19.
que aunque ya lo leímos, vamos a ver que de ahí entonces parte lo que es esto del gnosticismo. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y el 2.9 dice, de Colosenses, del libro de Colosenses, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando habla de porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, está hablando de la figura de Cristo. Y parte de esos versículos porque Pablo está enfatizando, valga la redundancia, en esos versículos, que Cristo fue sumamente importante y que su papel, siendo el Hijo de Dios aquí en la tierra, representaba al mismo Dios hecho carne, quien murió por cada uno de nuestros pecados. Entonces, si tú no reconoces que Jesucristo era Dios encarnado aquí, estás entonces rechazando que Jesús no estuvo en la creación. La doctrina también de la Trinidad la está rechazando porque entonces no le está dando validez a Jesucristo como Dios también. Y esto es bien importante para nosotros los cristianos. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que es Dios mismo. Amén. Pero vamos a hablar del gnosticismo. Es una doctrina, miren interesante esto, que mezcla creencias cristianas y judías con elementos de tradiciones religiosas del Oriente. O sea, en otras palabras, hace una mezcla de prácticas cristianas, prácticas judías y elementos de tradiciones del Oriente, pero lo más que me llama la atención es que utiliza de alguna forma u otra enseñanzas cristianas. Y por ahí es que siempre vienen las falsas doctrinas, cuando utilizan parte de la palabra del Señor, pero hay cosas que no la aplican para su conveniencia o beneficio. Y entonces la Biblia no se utiliza, la Biblia se vive realmente. Tú no utilizas la palabra del Señor. Tú tienes la palabra del Señor para vivirla, para atesorar las enseñanzas que están en ella. Pero si tú tratas de utilizar la palabra del Señor, entonces tienes que tener mucho cuidado, porque muchas veces utilizan la palabra del Señor para su beneficio las personas que están en falsas doctrinas y tienen que tener mucho cuidado de eso. También mezcla prácticas judías. Y entonces para los cristianos de aquella época esto era bien confuso, porque si tú tienes una falsa enseñanza que tiene enseñanzas cristianas, parte de su enseñanza son cristianas, parte son judías, pero la mezclas con el misticismo que hay en las religiones del Oriente, pues entonces estás creando una bomba de tiempo, pero que puede confundir tanto porque está utilizando cosas que tienen que ver con la palabra del Señor. Entonces, si tú de alguna forma u otra no sabes discernir o no le pides a Dios que te ayude a rechazar todas esas enseñanzas, puedes caer en muchas de esas falsas doctrinas. Amén. También comparte pensamientos filosóficos de Platón, quien dentro de sus posturas él usó la razón y el excluir a Dios de la vida del ser humano. Y estas eran parte de sus prácticas. Platón como filósofo utilizó eso. Sus posturas eran que yo tengo la razón, el ser humano tiene la razón, excluyo a Dios de lo que es la vida humana, y son prácticas que eran enseñadas en aquel entonces. Muchas filosofías griegas tenían gran influencia en esa región de Colosas como tal. ¿Ven? Como creencia del gnosticismo, la salvación no se obtenía por fe ni por medio del sacrificio de Cristo, sino que el ser humano debe salvarse a sí mismo, pero para ello debe alcanzar el conocimiento o la gnosis, esto es bien importante, que es el conocimiento introspectivo de lo divino, superior incluso a la fe. Y en esta postura de los gnosticistas, o de la doctrina de gnosticismo, más bien, nos damos cuenta que realmente se van o rechazan lo que es la figura de Cristo. Porque si tú no crees que la salvación la obtienes por medio de la fe en Cristo, si tú no crees que Cristo murió por nuestros pecados, si tú no crees que su sangre nos redime de nuestros pecados, pues entonces estás rechazando directamente al mismo Dios. Y entonces ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque estas prácticas del gnosticismo todavía en nuestro siglo están presentes en muchos lugares. Están presentes en universidades, están presentes en doctrinas que se enseñan en diferentes escenarios, están presentes en la prensa,
están presentes en los medios noticiosos, en las redes sociales, están presentes incluso en muchas iglesias que rechazan a la figura de Jesús. Así que tenemos gran influencia de este movimiento gnosticista o del movimiento gnóstico, que tenemos que tener mucho cuidado que en nuestros tiempos seamos influenciados por eso, porque todavía se da. Mire qué irónico, esto hace más de 1000 años que esto se practicaba y todavía en el presente se creen este tipo de movimientos y de enseñanzas que rechazan la figura de Cristo, que rechazan la salvación, que tú no tienes la salvación por medio de la fe en Cristo, sino que tú puedes obtener la salvación haciendo obras, dándole a los pobres o haciendo diferentes, ¿verdad?, acciones, o diciendo cosas, o juramentando, o haciendo oraciones, en fin. Puedes obtener la salvación de muchas maneras, pero no por medio de la figura de Cristo, según este movimiento. Y muchos de ellos, como dice, ¿verdad?, estos posturas, creen en la razón. O sea, que el ser humano tiene la capacidad de razonar, de raciocinio, y entonces por medio de eso yo puedo alcanzar la salvación. Y esto es bien peligroso, porque si nosotros no reconocemos en nuestra vida que dependemos del Señor, si nosotros no reconocemos en nuestra vida que Él es el dueño y Señor de la sabiduría, que te enseña, que te instruye, que te guía, que te cuida, que te va llevando por el buen camino, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Así que, ¿verdad?, esto es lo que básicamente enseñaba en esencia esta doctrina del gnosticismo. En otras palabras, una mezcla de varias creencias y movimientos que niegan la divinidad de Cristo. Y mire, yo he conocido personas que no dicen que practican el gnosticismo, pero sus acciones y su conducta refleja que sí lo son. Me topé con personas en la universidad, especialmente profesores, que negaban la figura de Cristo. La negaban de tal forma que no le daban validez a que inclusive que Él vino al mundo. Y hay algo bien importante, amado y amada que me escucha, amigo, o hermano en la fe, o hermana, es que nuestra base de fe es creer en la figura de Cristo. Si nosotros no creemos en Cristo, realmente no estamos cimentando nuestra fe en lo que dice la palabra del Señor. Y la fe, como dice Hebreo, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no he visto la figura de Cristo, yo no he visto a Dios Padre, pero yo sé que Él es real. Yo sé que Él ha cambiado mi vida y todavía sigue cambiándola porque todavía me faltan muchas cosas. Pero lo que voy con esto es que si nosotros no creemos que Él es real y que todavía Él existe, de nada valió el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Dentro de las doctrinas de error está la filosofía humana especulativa, que se encuentra en Colosenses 2:8. Eso lo leímos, pero vamos a leerlo rapidito. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es una doctrina que aborda la investigación de la realidad. Esta doctrina se imagina poder sacar de la cabeza del ser humano, sin mediador alguno, las formas de todo lo que existe. Y a mí me impactó esto de que sin mediador alguno, porque la enseñanza de Cristo es que Él es nuestro mediador entre Dios y los hombres, según el libro de Hebreo, Jesucristo. Entonces, si tú no crees en un mediador, en que esa persona me conecta con el Padre, pues entonces yo estoy rechazando nuevamente la figura de Cristo. Según esta doctrina, la fuente fundamental del conocimiento es la teoría, la fuerza inmediata. En otras palabras, hermanos, no está la necesidad de Dios ni del conocimiento de la palabra en las posturas de la filosofía humana especulativa. En otras palabras, ellos especulan todo y dan por sentado la teoría, el uso, ¿verdad?, de que todo se saca de la cabeza, pero ¿cuántas cosas salen de nuestra cabeza que no van a corte con la palabra del Señor? Si nosotros no alineamos nuestros pensamientos y los llevamos cautivos a nuestra obediencia, nosotros entonces vamos a ser dominados por nuestros impulsos, por nuestras pasiones. ¿Por qué? Porque de nuestra cabeza, si no la llenamos con la palabra del Señor y con cosas positivas, no van a salir cosas positivas. Como dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Así que tenemos que tener muy presente eso. Esta filosofía lo que hace es no darle validez a la figura de Cristo y solamente le da validez a lo que sale de nuestra mente. Y eso es muy peligroso.
Entonces, dentro de las doctrinas de error, ¿cómo podemos combatirlas? Porque es bien importante resaltar esto. Ya hemos hablado de falsas doctrinas y hay muchas más, cientos de falsas doctrinas alrededor del mundo, pero ¿cómo podemos combatirlas? Una de las cosas para combatir estas falsas doctrinas es que necesitamos conocer la palabra del Señor. Lo que estamos haciendo en esta noche, escudriñando la palabra, trayéndoselos por versículos que dice la Biblia en el libro de Colosenses, es que estamos aprendiendo más acerca de la palabra del Señor. Sacar ese tiempo adicional. Mira, aunque sea un versículo diario, pero léalo, estúdialo, medítelo. Mira a ver que ese versículo le quiere hablar a su vida. Eso es bien importante. Ahora mismo hay aplicaciones en los celulares, en las tablets, en las computadoras que te van llevando un versículo diario. O sea, quizás no es complicado más bien sacar mucho tiempo para leer la palabra del Señor porque muchos trabajan, porque tienen que hacer, etcétera. Pero saca algo de la palabra del Señor para estudiarlo diariamente. Si no te instruyen en la palabra del Señor, posiblemente estás en peligro de caer en una falsa doctrina. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la palabra es lo que te va a llevar a tú combatir las falsas doctrinas. Entonces alguien te puede decir algo que parece que es la palabra del Señor, pero si tú no le escudriñas de la palabra, valga la redundancia, te puede confundir. Lo otro que tenemos que tener presente para combatir las doctrinas falsas es conocer que Jesucristo es Dios o la deidad de Jesús. Si nosotros no le damos validez a que Jesucristo es Dios, a que Jesucristo murió por nuestros pecados, pero que es también Dios, a su deidad, a su preeminencia, no le damos esa validez, nosotros podemos caer también en falsas doctrinas. Lo otro es tener el don de discernir o discernimiento para saber si la enseñanza que nos están brindando es bíblica y dirigida por el Espíritu Santo. Esto es bien importante. Mire, aún los maestros de escuela bíblica, usted escudriñe la palabra del Señor. Mientras nosotros estamos dando la clase, usted tiene que estar también con su Biblia en el otro lado, verificando y corroborando que la información que se está llevando es la correcta, que los versículos que se están llevando son los correctos. A veces damos por sentado de que, como está llevando la palabra, pues entonces todo está correcto. Usted tiene que también confirmar esa enseñanza. No es que dude del hermano y de la hermana que esté llevando el mensaje. Es que usted confirme por medio de su Biblia, haciendo un esfuerzo para leer la palabra, lo que se le está llevando en la enseñanza. Si usted no lo hace, usted puede caer en una falsa doctrina. Yo conocí de un testimonio que me dijeron de esta persona que se paró en una iglesia, empezó a hablarles con una supuesta Biblia y resultó que era un satanista. La iglesia tuvo que cerrar porque nadie discernió que esa persona no venía de parte de Dios. Pero como hablaba bonito, como se expresaba bien, como posiblemente decía gloria a Dios, aleluya, como posiblemente hablaba lengua y uno a veces da por sentado que esas lenguas son de Dios sin discernir, pues esas personas fueron engañadas por ese personaje. Y ahora yo te pregunto, ¿le estás pidiendo a Dios discernimiento? Porque si no le pides el don de discernir, pues puedes caer posiblemente en una falsa enseñanza. A veces queremos tantas cosas de parte de Dios y se nos olvidan estas cosas básicas. Y el don de discernir, usted lo puede aplicar en muchas áreas de su vida, no solamente en lo que es las enseñanzas bíblicas, sino en las decisiones que usted va a tomar a diario, las decisiones futuras que usted necesita tomar, valga la redundancia, en cosas que tengan que ver con su familia, con su trabajo, con su entorno. En tantas áreas usted puede utilizar ese don de discernir. Amén. Todo lo que se salga de las enseñanzas bíblicas y que no reconozca a Jesús como Dios mismo, no proviene de Dios. Mire, no dé por sentado algo que se escuche bonito. Si no va acorde con lo que dice la palabra del Señor, usted tiene que rechazarlo inmediatamente. Sea de quien sea, no importa de quién venga, aunque la persona, usted se la vendan como que es una persona espiritualmente llena de Dios y todo lo que sea, si no va acorde con la palabra del Señor, usted no puede aceptar eso. Amén. Así que tenemos que tener bien presente eso. La preeminencia de Jesús resaltada por Pablo. ¿Qué es preeminencia? Es el beneficio, la gracia y el favor que una persona disfruta en comparación a otra por alguna razón en particular. Es el privilegio o la superioridad que goza algo o alguien. En otras palabras, la figura de Cristo, por ser el primogénito o hijo de Dios, tiene toda la autoridad y poder. Es por esto que su preeminencia es resaltada no solo en la carta de los Colosenses, sino en la misma palabra de Dios, ya que en él estaba desde el Génesis en la creación y vendrá a establecer su reino en el Apocalipsis. Así que vemos que desde Génesis hasta el Apocalipsis la figura de Cristo está presente. Pero esta preeminencia o este privilegio o este título o este favor que él recibió, no solamente por ser el primogénito ¿verdad? De la creación, sino por morir por nuestros pecados,
es un galardón, o más bien una posición que él obtuvo por morir y por nacer y por venir al mundo y por ser el primogénito de Dios. Así que no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de que Él merece toda nuestra alabanza, toda nuestra exaltación, toda nuestra adoración. Amén. Pablo resalta de forma clara la preeminencia de Jesús. Lo menciona en el versículo 16 y 17 en la creación. Lo vamos a leer rapidito. Dice el capítulo 1 y versículos 16 y 17, que lo leímos anteriormente. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Así que ahí está hablando de que Jesús, su preeminencia se ve reflejada en la creación, se ve reflejada en la redención. Lo leímos en los versículos 13 y 14 y los versículos 20 y 22. Vamos a leer los últimos 20 y 22 rapidito. Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado por medio de ese sacrificio en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Así que, de alguna forma u otra, Pablo resalta en esos versículos la preeminencia de Jesús por medio de la redención. También se ve reflejada la preeminencia de Jesús en la iglesia. En el versículo 18 del capítulo 1 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es Él es en el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Así que también vemos que no solamente en la creación, en la redención, sino en la iglesia, la preeminencia de Jesús está presente. Él es la cabeza, Él es el que está al frente, a cargo de la iglesia, no solamente de nuestra iglesia, sino de la iglesia en general. ¿Por qué? Porque Él viene a buscar una sola iglesia, no solamente la iglesia Cruzada Evangélica Misionera, es todos los que están lavados por la sangre de Cristo, que siguen los mandatos del Señor. Amén. Al Cristo ser el primero en todos estos puntos, se merece nuestra exaltación, adoración y devoción. El no hacerlo sería como no reconocer sus grandes atributos. Cuando nosotros tenemos presente todo lo que Él ha hecho en la creación, en la redención y en la iglesia, nosotros le damos toda gloria y toda honra, porque Él merece nuestra exaltación. Cuando no entramos en esa actitud de adoración al Señor, es como no reconocer esos atributos que Él tuvo, que Él básicamente recibió porque se los ganó por medio de lo que hizo por nosotros en la cruz. Amén. Aplicación del poder de Cristo en el diario vivir. Esto es bien importante y vamos a leerlo en Colosenses 3, 18, 25, porque de nada vale nosotros hablar de lo que Jesús es para Pablo, de la carta de Pablo, de la preeminencia de Jesús, de no caer en falsas doctrinas si nosotros no lo ponemos en práctica desde nuestro hogar. Amén. Dice Colosenses 3, del 18 al 25. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Dice el versículo 25, mas el que hace injusticia recibirá injusticia, que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y el capítulo 4, versículo 1, que tiene que ver con este relato, dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Esto es sumamente importante discutirlo y posiblemente podríamos dar otra clase bíblica de esos versículos nada más, de cómo nosotros podemos aplicar todo lo que hemos recibido como enseñanza en el diario vivir. Y aquí en el diario vivir se refiere a todas las áreas donde nosotros estamos presentes. Estamos presentes en nuestro hogar primeramente. Estamos presentes en nuestra comunidad porque la gente, ¿verdad? Tenemos vecinos.
está presente en nuestra familia externa, los que posiblemente no viven con nosotros. Está presente en nuestro lugar de trabajo, porque posiblemente usted pasa más horas en su trabajo que en su casa o en el lugar de estudio. Así que de alguna forma u otra, el poder de Cristo, usted lo tiene que reflejar en todo su diario vivir. No es solamente cuando estamos en una participación en la iglesia. No es solamente cuando estamos en la clase bíblica o en una predicación o cuando visitamos el templo. No es solamente en esos lugares donde normalmente usted refleja que es un cristiano verdadero o cristiana verdadera. También tiene que reflejarlo en esas otras áreas donde el hermanito no lo ve, donde el líder no lo ve. Esas son áreas donde usted tiene que reflejar que usted es una figura que refleja a Cristo, una persona que refleja a Cristo. Pablo enfatiza que el día a día del creyente debe reflejar la actitud y conducta de Cristo. Mire qué interesante este punto, el versículo 18. Las esposas deben estar sujetas a sus maridos. Esto no es estar sometidas a sus maridos, más bien siendo los maridos ejemplos e imitando a Jesús. ¿Por qué? Porque esto va de la mano. A veces ese versículo se tergiversa y se crea una falsa doctrina. Porque mi esposa tiene que estar sujeta a mí. Eso no es así como si fuera una prenda de vestir que usted trate a su esposa. Porque ella tiene que estar sujeta a mí y yo me refugio en ese versículo. Sí, pero más adelante te habla a ti, varón, de cómo tú tienes que tratarla a ella. Entonces, no es, el estar sujeta a ti no significa estar sometida a ti. Yo he conocido personas, hermanas en la fe de muchos años, que ese versículo lo llevaban tan literal que soportaban hasta maltrato de sus maridos porque decían, no, hay que estar sujeta a sus maridos. Mire, usted no puede soportar un maltrato de un marido porque él no está siguiendo las enseñanzas bíblicas. Si es cristiano o no es cristiano y la maltrata usted, esa persona no está siguiendo las enseñanzas bíblicas. Usted tiene que rechazar eso en el nombre de Jesús. Suena duro, suena cruel, suena fuerte. Por eso es lo que dice la palabra del Señor. Estar sujeta no significa estar sometida al marido. Porque hay mujeres que soportan maltrato porque tienen que estar sujetas a sus maridos. Y si nosotros comparamos a la mujer con la iglesia y al marido con la figura de Cristo, ¿usted cree que Cristo maltrataría a su iglesia? Porque esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Si Cristo no maltrata a la iglesia y el marido es reflejo de Cristo y la mujer es reflejo de lo que es la iglesia, o la iglesia más bien es reflejo de lo que es la mujer, pues usted tiene que tratar a su mujer como Cristo trata a la iglesia. Mire qué sencillo, no hay que ser muy erudito para eso. Lo que pasa es que a veces queremos utilizar la Biblia para nuestro beneficio y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenga presente eso, mujer de Dios. No deje que su marido la maltrate. Y el maltrato puede abarcar muchas áreas en la vida, tanto emocional, físico, de índole sexual, de palabra, de muchas formas puede haber maltrato. Amén. Entonces ahora vamos a la parte de los maridos. Los maridos, si imitan a Jesús, amando y no irritando a las esposas, llevará a que las esposas se sujeten a ellos. Dios, que es perfecto, entrelaza a la esposa y al marido en este mandato. Tanto la esposa como el esposo dependen del uno al otro. O sea, marido, su esposa se sujetará a usted si usted no la irrita. O sea, por eso es que va de la mano. Esto es como una ecuación. Usted no la irrita, su esposa se sujeta a usted. La mujer no se sujeta al marido si él no la irrita. O sea, es algo que va de la mano y por eso es algo tan perfecto de parte de Dios que se entrelaza tanto la mujer con el hombre y ambos hacen una sola carne. ¿Por qué? Porque va de la mano, va conectado como Cristo con la iglesia. Amén. Y yo escribí una ecuación que dice sujeción más respeto es igual a matrimonio saludable. ¿Por qué? Porque aunque la Biblia te habla de que la mujer se sujeta al marido, nosotros los maridos también tenemos que escuchar y sujetarnos también a la mujer. Y si ambos se sujetan y ambos se respetan, eso va a dar como resultado un matrimonio saludable. Con esto no estoy diciendo que uno es perfecto y ya ha alcanzado la plenitud de Dios. Todos los días uno tiene que transformar áreas de nuestra vida, de la vida de uno. Yo como esposo tengo que cada día transformar áreas de mi vida. ¿Por qué? Porque hasta que no alcancemos la estatura del varón perfecto de Dios, tenemos que cada día modificar. Por eso son estas clases, para nosotros aprender a atesorar y cada día modificar nuestra conducta. Amén. Ahora va la parte de los hijos. Los hijos deben obedecer a sus padres. El hacerlo, agrada a Dios.
Los padres no deben provocar la ira a sus hijos. El hacerlo llevará al respeto y a que no se desalienten. ¿Por qué? Porque igual que la relación de la mujer con el esposo, también está la relación de hijos con padres. Los hijos tienen que obedecer, los padres no pueden irritar. Pero esto no significa que usted no va a utilizar la corrección para entonces, valga la redundancia, corregir y enseñarle a sus hijos. Porque muchas personas dicen, como dice la palabra del Señor, no provocarlo a ira, pues yo no lo corrijo. Y que lo corrija la escuela, que lo corrija la sociedad, que lo corrija Dios, que lo corrija la palabra. No, porque cuando su hijo vaya creciendo, su hija, si usted no le va enseñando y corrigiendo, ese va a ser el reflejo de su enseñanza. La enseñanza que usted le da y practica con sus hijos va a ser el reflejo en un futuro de lo que usted sembró ahí. Si usted siembra corrección, disciplina, pero en amor y en perfección, eso cuando dé fruto va a ser una persona de bien en la sociedad. ¿Ven? Así que para no desalentar a nuestros hijos, no podemos provocarlos a ira, pero los hijos tienen que obedecer. Gloria a Dios. Los siervos deben obedecer a sus amos sirviendo de todo corazón. Los amos deben hacer lo correcto con sus siervos, recordando que tienen un amo celestial, que es el mismo Dios. Y esto va de la mano, aunque en el tiempo de Pablo, para cuando escribió Colosenses, habían siervos, habían esclavos, habían amos. En estos tiempos lo podemos trasladar a lo que es el campo laboral de cada uno de nosotros. Tenemos posiblemente un jefe, una jefa, somos empleados y cada uno de nosotros, o a menos que seamos, ¿verdad?, nuestros propios dueños o nuestro propio jefe más bien, pero muchas veces si usted trabaja para un patrono, pues usted tiene que ser obediente hasta cierto punto, porque si le incita a hacer un acto ilegal, pues entonces usted no puede obedecer eso. Pero si todo va marchando como tiene que ser, usted tiene que ser obediente y su amo tampoco puede irritarle a usted. ¿Ven? Eso es reflejo de lo que es el poder de Cristo en el campo laboral. Y en conclusión, la carta de los Colosenses debe ser ejemplo para la iglesia de hoy en día y para el ser humano. Pablo nos presenta la figura de Cristo en todo su esplendor y deidad, reconociendo que es Dios mismo. Esto lo discutimos en la clase y es bueno que usted se lo lleve en su mente. Jesucristo es el Hijo de Dios, pero es Dios mismo. Los cristianos debemos tener cuidado de falsas doctrinas y enseñanzas que puedan llegar a la iglesia y a la sociedad. Porque menciono la iglesia y la sociedad porque muchas veces en la sociedad usted escucha cosas y de repente la llevan a la iglesia. Se supone que nosotros practiquemos sanas enseñanzas que impacten la sociedad, no que la sociedad nos impacte a nosotros. La sociedad enseña una familia totalmente distinta a lo que enseña la palabra de Dios. Debe de haber un orden en la familia, que fue lo que discutimos anteriormente. Nosotros debemos ser ejemplos tanto en la sociedad, escuela, universidades y trabajo, recordando que somos la imagen de Jesús en la sociedad, imitando sus enseñanzas. Esto es bien importante que lo tengamos presente. Somos reflejos de la imagen de Dios por medio de nuestras acciones y nuestra conducta. Amén. Hasta aquí la clase de hoy. Que el Señor les bendiga mucho. Quiero terminar con una oración para despedirnos y espero que se haya gozado en la misma. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por esta enseñanza que pudimos llevar. Te pedimos que esta enseñanza quede grabada en nuestros corazones, que tú, Padre amado, ministra a cada uno de los hermanos como me ministraste a mí y que tu Espíritu Santo siga trabajando en cada uno de nosotros. Permite que tengamos presente esta enseñanza de Pablo a los colosenses y que podamos atesorarla en nuestro diario vivir, en cada lugar donde estemos. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor les bendiga mucho y hacia adelante. Dios les bendiga.
hermanos y hermanas que sintonizan a través de las redes sociales. Le habla su hermano Isaac Coto, una vez aquí comunicándonos con ustedes para gloria de Dios y aprovechando este espacio, como siempre les digo, intencionado para unirnos como un solo cuerpo, en un solo espíritu, para acercarnos a nuestro Dios Todopoderoso, que gracias a nuestro Señor Jesucristo, que rasgó el velo, nos podemos acercar tal como estamos hacia Él por medio de la oración. De seguro en esta semana algunos de ustedes, si no todos, han recibido alguna noticia difícil, han pasado algún problema, han tenido que tomar decisiones, tienen algún problema familiar, algún problema de trabajo, algún problema de vecino o cualquier otra situación de salud, ya sea emocional o física. Pero Dios está con ustedes. Tengan esa fe y tengan esperanza. Y ahora yo quiero compartir una palabra con ustedes que les va a ayudar a cómo enfocar su vida, su corazón y su mente para que usted pueda continuar disfrutando lo que Dios le ha dado. Busquemos en Efesios 6, versículos 12 al 18. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado esto, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando, dice aquí en el 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Vamos a vencer mediante la oración. Aprovecha este espacio y júntese con los demás hermanos para que ore también. Padre mi Dios, te damos gracias por este espacio que tú nos regalas, porque tú eres un Dios sin límites. Bendice a todos y a cada uno de los que están participando y colaborando para que podamos expandir tu evangelio y llevar paz a los hogares por medio de las redes sociales. Que sea tu Espíritu Santo, Señor amado, tu dirección, tocando los corazones, llegando a cada seno de cada hogar en el nombre de Jesús. Amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz.
adoptaste como tus hijos, el Rey de Gloria, el Rey de Gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de Gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amados, pues continuamos nosotros orando y buscando la presencia de Dios. En esta ocasión, pues quiero presentarle a nuestro hermano Robert Virella, quien va a estar haciendo una oración de petición a que Dios nos ayude a ver los problemas, las necesidades, adversidades y toda situación que se nos presenta en la vida a través de los ojos de Dios y sus propósitos. Que nuestra fe aumente y que podamos entender que nuestra lucha Dios la tiene en sus manos. Únase en oración, júntese en familia a pararse con el que está a su lado y acompáñenos en esta oración. Muy buenas noches, Iglesia Cruzada Evangélica y Misionera. En esta noche quiero compartir una oración con ustedes por una petición bien particular. Y es para que el Señor nos ayude a ver que todas las cosas que nos ocurren tienen un propósito. Todas las cosas que a veces pasan y las que no pasan tienen un propósito. Sé que muchos de nosotros hemos vivido estas experiencias, pero a veces cuando las cosas no salen como lo planeamos, pues viene la frustración, viene las batallas mentales. Y yo quiero orar en esta noche para que no olvidemos que Dios tiene un plan y que nada se le escapa de sus manos. Acompáñame en esta oración. Amantísimo Dios, yo te doy las gracias en esta noche. Yo te doy las gracias porque tú siempre tienes un plan, tú siempre llegas a tiempo. Señor, gracias porque tú conoces nuestra vida desde el principio hasta el final. Y yo te doy gracias porque a veces, Señor, nosotros tenemos unos planes, pero tú tienes otros. Yo te doy gracias porque a veces no se cumple nuestra voluntad, sino la tuya. A veces nos desenfocamos y a veces, Señor, nos ponemos ansiosos porque queremos que las cosas salgan como lo pensamos. A veces planificamos unas cosas, Señor, y simplemente no salen. Nos molestamos con nosotros mismos, nos molestamos y nos desquitamos a veces con gente a nuestro alrededor. Pero, Señor, debemos entender que sobre todas las cosas, tú tienes un plan perfecto y tú sabes lo que es mejor para cada uno de nosotros. Yo te pido en esta noche, Señor, que pongas paz en nuestro corazón cuando las cosas no salen como pensamos. Porque, Señor, sabemos que a veces decirlo es fácil, pero cuando nos toca vivirlo, Señor, la prueba se pone bien dura. Yo te invito a que tú traigas paz, Señor, y nos recuerdes, Señor, que tú tienes mejor propósito para cada uno de nosotros, Señor. Que tú tienes un plan trazado para cada uno de nosotros, Señor. Así que en esta noche, Señor, abrimos nuestro corazón y te decimos, Señor, te entregamos nuestros planes, Señor, y aceptamos los tuyos. Padre, ten sobre todas las cosas misericordia, Señor, y protégenos sobre todas las cosas que queramos hacer, que queramos decidir, Señor. Queremos incluirte en nuestras decisiones. Queremos incluirte en nuestros planes, Señor amado. Te pedimos perdón cuando a veces hemos tomado acción, Señor, sin consultarte. Padre, pero en esta noche es una muy buena noche para decirte, Padre, aquí estamos. Te entrego mis planes, Señor, y acepto los tuyos. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amado hermano, hermana, amigo y amiga que continúa con nosotros en oración, quiero recordarte algo muy importante. Les tengo una noticia.
Usted no se encuentra solo, no importa donde usted se encuentre. Probablemente está con familia, amigos, compartiendo en estos momentos. Pero yo quiero decirles que cuando usted está en su trabajo, camino hacia el trabajo, ya sea o en su casa o a la escuela, donde quiera que usted vaya, ya sea al mall, a hacer compras, al supermercado, usted tiene una compañía muy importante que es el Espíritu Santo de Dios. Cuente con su ayuda, cuente con su favor, que es importante para que usted pueda seguir batallando y luchando ante las adversidades que este mundo nos trae, pero Dios en su amor nos dejó un consolador perfecto, que es su Espíritu Santo. Y en eso pues nosotros vamos a continuar orando. En esta ocasión nos va a dirigir la hermana Eileen, y la oración va a ser cultivar y continuar una vida espiritual mediante comunión con el Espíritu Santo. Oremos. Dios te bendiga, amada iglesia. Es un privilegio poder llegar a ustedes a través de la plataforma digital. Y en esta noche la oración que vamos a hacer es para continuar y cultivar una vida espiritual a través de la comunión del Espíritu Santo. Así que oramos al Señor para que nos acerque más a Él a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nuestra ayuda y nuestro consolador. Padre, gracias porque tú nos dejaste al Espíritu Santo una vez tú partiste, Señor, de esta tierra. Dios mío, necesitamos, Señor, que tú, Señor, dirijas nuestras vidas, dirijas nuestros pasos, dirijas nuestras decisiones. Todo lo que decimos, todo lo que hacemos, Señor, necesita ser dirigido por tu Espíritu Santo. Esto sucede solo si estamos en comunión contigo, Padre Celestial, a través de la oración, a través de tu palabra, Padre Celestial. Podemos, Señor, conocerte, Señor, y tener, Padre, una relación íntima e individual contigo. Padre, gracias porque tú nos amas tanto que nos has dejado este consolador. Gracias porque a través del Espíritu Santo, Señor, nuestras vidas van de gloria en gloria cambiando, Señor, para ser cada día mejor para ti, Padre Celestial. Cada día, Señor, tratando de llegar a la estatura del varón perfecto, mi Dios. Señor, danos hambre y sed de estar en tu presencia, porque en tu presencia, Señor, es que ocurren los cambios en nuestras vidas. Después de que el Espíritu Santo tomó en el Pentecostés, Señor, Pedro no fue el mismo. Antes del Espíritu Santo, él te negó. Después del Espíritu Santo, él tuvo la valentía de hablar de ti, Señor. Así que necesitamos que tu Espíritu Santo nos cubra, nos dirija y nos llene. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Gracias te damos. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.
Estoy seguro que nos estamos gozando en esta noche, en esta oportunidad de unirnos en un solo espíritu, a pesar de la distancia, pero conectados por medio de las redes sociales. Estoy seguro que todos ustedes han escuchado un refrán que dice: si eres cristiano, que se te note, ¿verdad? Pero qué lindo es que se nos note cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, no porque lo decimos, no porque lo hablamos, no porque lo llevamos un bumper sticker, ¿verdad? Sino porque estamos con el fruto de nuestro espíritu, quien da testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestro corazón. Un discípulo debe estar dispuesto a ser transformado con lo que aprende por medio de la palabra. Y en esto pues nos va a ayudar nuestra hermana Carmen Ana, quien va a dirigir la oración en estos momentos, para pedirle a Dios que nos dé un carácter de mansedumbre y templanza, esperando en Jehová. Oremos todos juntos. Y oramos, hermanos, oramos unidos como nos invita nuestro hermano Isaac, que dirige hermosamente esta oración, para que nosotros esperemos con fe, porque esperando con fe es que podemos ver la gloria de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo oró de esta manera en aquel tiempo, en Mateo 11, del 25 al 30. Respondió Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y continúa en el 28 diciendo: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y seguimos orando de esta manera, Jesús, contigo al Padre, con acciones de gracia por lo que nos ha revelado, por lo que nos ha mostrado, que podemos llevar el yugo y la carga livianamente si eres tú el que la lleva, si hemos aprendido a ser mansos y humildes de corazón. Y es nuestra petición conforme a esa invitación que tú nos diste, y por lo tanto esta oración nos ponemos de acuerdo contigo, Señor, y nosotros como iglesia, de que queremos ser mansos y humildes de corazón, y de esta manera, Señor, poder ver tu gloria en nosotros, poder ver algo que tú traes a nuestras manos en mansedumbre, Señor, unas manos que están vacías, unas manos que no hacen nada por sí solas, Señor, sino no es porque tú las bendices, para ofrendártelas el día que tú nos llames. Mansedumbre ante nuestra familia, mansedumbre ante los hermanos a nuestro alrededor, mansedumbre ante sus opiniones, no queriendo nosotros defender y salir airosos en ningún tipo de forma de batalla, Señor Jesús, porque sus opiniones son tan importantes como las nuestras, Señor Jesucristo, y aceptarlas como tales, Señor. Mansedumbre ante tu palabra, porque nuestra palabra no es la que permanece, es tu palabra la que permanece para siempre, Señor, y nosotros necesitamos aprender a ceder nuestra voluntad mansamente y con paz y con gozo y alivio, Señor Jesucristo, recibir la que es tu contestación, la que es tu voluntad, la que es mejor, la que es perfecta, y humillarnos, Señor, como tú te has humillado. Te humillaste hasta lo sumo, hasta la cruz, Señor, por nosotros. Y en respuesta amorosa, nosotros queremos humillarnos y queremos permitir esa obra del Espíritu Santo para ser humildes, humildes de corazón. Y así también como iglesia y como nación, Señor, que al humillarnos sabemos que tú sanas, que tú salvas, que tú proteges, que tú eres el que libras de mal nuestra tierra. Y en el nombre de Cristo, el que es exaltado hasta lo sumo, oramos. Amén. Amados, en un mundo donde hay tantas tentaciones, tantas atracciones que nos pueden alejar de Dios y de su propósito, no es fácil para el cristiano mantenerse firme, porque inclusive aún con la intención de hacer el bien, si no tenemos el conocimiento de cómo hacerlo, podemos hacer las cosas mal. Necesitamos la ayuda de Dios. Ciertamente necesitamos la guianza del Espíritu Santo, quien nos da las instrucciones y nos inspira, nos guía y nos lleva y nos dice qué hacer
cómo hacer las cosas. Tenemos que orar para pedirle a Dios que nos dé fuerza y voluntad para hacer las cosas agradables a Él en todo tiempo y en todo momento. En esta ocasión nos va a ayudar nuestra hermana Eni Figueroa, quien es mi amada y bella esposa. Por favor, únase en esta oración, que es muy importante para toda la familia. Buenas noches, hermanos. Esta es su hermana Eni Figueroa. Estaré orando por fortaleza y voluntad. Pero antes de la oración, me gustaría leerle una porción bíblica en Isaías capítulo 40, versículos del 29 al 31. Y la palabra del Señor nos dice: Él da fuerza al fatigado, y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos por esta oportunidad, gracias te damos por este día, Señor. Nos encomendamos ante tu santa y adorada presencia, Señor, para orar por fortaleza, Señor, y voluntad, Señor. Te pedimos, Señor, que cualquier situación que esté ocurriendo en nuestras vidas, Señor, tú nos fortalezcas, Señor Padre. Tú nos des fuerza, Señor, como la águila, Señor Padre, para seguir adelante. También ante todas las cosas, Señor, yo te pido, Señor Padre, que tú nos des la voluntad, Señor Padre, para seguir, Señor, y encomendarnos, Señor Padre, como tú quieres, Señor, que nosotros hagamos, Señor. Gracias te damos por tu inmenso amor, Señor, porque sabemos, Señor, que tú no nos dejas solos, Señor. Que tú nos, Señor, siempre estás con nosotros, Señor, protegiéndonos, Señor, pero sobre todas las cosas, Señor, sosteniéndonos, Señor. Gracias te damos por tu inmenso amor. En el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga, hermano. Dios es fiel. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor.
Bueno, y como compartí al principio de este espacio, la palabra de Dios en Efesios 6, en este momento quiero resaltar lo que dice en el versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que ha llegado el momento de escuchar lo que Dios tiene que decir a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Estén prestos y reciban lo que Dios les quiere dar en este momento. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén. Dios le bendiga, hermano. Buenas noches. En esta noche quisiera invitarle a buscar la palabra del Señor en Génesis capítulo 18. El versículo 17 lee así. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque podemos, Señor, ir a tu palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Y tu palabra, Señor, nos da guía sobre cómo tú quieres que vivamos y obremos, Señor. Te pido esta noche tu palabra, Señor, edifique al pueblo que nos escucha y que tu palabra, Señor, nos oriente hacia aquello que tú deseas que hagamos para gloria de tu nombre y en el nombre de Jesús. Amén. Hace algunos días alguien me preguntó si yo podía describir mi iglesia en una palabra. Y a mí la primera palabra que vino a mi mente era la palabra intercesora. Mi iglesia es, entre muchas cualidades que tiene, una iglesia donde se ora, donde se intercede, donde las personas continuamente envían sus peticiones de oraciones y como cuerpo nos unimos para orar por ellos. Aún lo hacemos por los medios tecnológicos que tenemos. Nos comunicamos cuando nos vemos entre los hermanos, compartimos la intercesión y la oración unos por los otros. Y cumple la palabra que dice, mi casa de oración será llamada, porque las ocasiones en que nos reunimos, como en este tiempo que tenemos un tiempo de oración y clamor delante del Señor, pidiendo al Señor en su intervención en las elecciones, pidiendo al Señor que guarde a nuestro país y a las familias en este tiempo, podemos ver cómo nuestra iglesia está unida y de acuerdo en intercesión para que Dios obre y guíe a nuestro país. Por eso me he acercado, como el Señor me ha guiado, a este capítulo de Génesis. Y aquí he observado a Abraham como nuestro modelo. Jesús en cierta ocasión dijo que que los judíos querían ser como el padre Abraham, son hijos de Abraham, porque las cosas que Abraham hace, pues ellos hacen. Pues nosotros también en este día podemos tomar a Abraham como nuestro modelo y nuestro ejemplo para hacer aquellas cosas que nos son necesarias como pueblo del Señor. En esta noche yo quisiera que reflexionemos acerca de la actitud de Abraham cuando el Señor se acerca y le da promesas para su hijo, pero entre otras cosas que el Señor le habla de los planes que tiene con relación a una ciudad cercana que no era ajena a Abraham, porque Abraham tenía familiares y ya para este tiempo tal vez tendría vecinos, amigos y conocidos en la ciudad, que era la ciudad de Sodoma. Así que cuando el Señor le habla a Abraham y le dice de lo que está pensando, el Señor se acerca y le dice, ya el clamor de esta ciudad ha llegado delante de mí, dejándonos ver que el Señor le deja saber a Abraham la necesidad que tiene esta ciudad porque se encuentra bajo pecado. Nosotros nos preguntamos por qué el Señor le dijo esto a Abraham, por qué el Señor no destruyó o estableció su juicio inmediatamente sobre Sodoma y le da la oportunidad a Abraham
de conocer el asunto. Lo comparte con Abraham primero antes de ejecutar su juicio. A mí me da la impresión de que el Señor quiso hacer partícipe a Abraham de su plan, como dice la palabra, porque no hará nada el Señor sin que antes lo deje saber a sus siervos. Y yo entiendo que el Señor hizo partícipe a Abraham de una bendición poderosa. Le permitió a Abraham el poder interceder, orar en favor de esta ciudad. Y yo entiendo también que el Señor extendió misericordia para esta ciudad por medio de la intercesión que hizo este hombre de Dios. Me gusta la idea de pensar de que cuando Abraham se enteró de este asunto, Abraham no comenzó a decirle y enumerarle a Dios los pecados que había en Sodoma. Y no le dijo, sí Señor, ya tú te pasaste del tiempo, hace tiempo que tú debiste haber destruido esa ciudad, haber destruido ese pueblo, porque son unos pueblos rebeldes, porque son pueblos inmorales, porque es un pueblo que comete X o Y pecado, porque está harto conocido en la ciudad los pecados de ese pueblo, sino que el siervo del Señor Abraham inmediatamente fija su mirada en el Señor. Y a pesar de que los otros 2 varones se van, porque dice que habían 3 varones con Abraham, cuando el Señor le dice, el clamor de la ciudad ha llegado hasta mí, 2 se alejan y van hacia la ciudad de Sodoma, pero uno se queda. Y la gente, los estudiosos dicen que era Jehová quien hablaba con Abraham. Y le dice el Señor su plan para con la ciudad. Y Abraham no se despide ni se marcha, sino que la Biblia dice que él no se apartó, que él se acercó al Señor y que estaba en su plan dialogar con el Señor sobre este asunto, dándonos a entender que Abraham se interesó en el asunto que Dios estaba trabajando, que Abraham se interesó en el asunto en el que Dios estaba interesado, en aquello que Dios estaba haciendo en ese momento. Abraham tomó su importancia. Y déjeme decirle, hermano, en esta noche, que el Espíritu Santo de Dios ha estado hablando a la iglesia en Puerto Rico y todas partes del mundo sobre los planes futuros que la Biblia ha anticipado, pero que en estos días, a través de profecías, de la palabra, el Señor ha ido inquietando. Y es maravilloso observar como en medio de la gente que está mirando las señales en el cielo, que está mirando los acontecimientos mundiales para hablar de juicio y proclamar todas las cosas que van a acontecer, hay un grupo de personas que le importa, que tienen empatía y que se han acercado al Señor para ver qué posición pueden tomar en medio de lo que está sucediendo. Hay personas que se han interesado y es necesario que aquellos que oran, que interceden, sean personas a quienes le importe lo que está aconteciendo, gente que se puedan poner en el lugar de los pecadores, gente que se pueda poner en el lugar de aquellos sobre los cuales se establece juicio. Nosotros en esta noche reconocemos que el Señor se da cuenta. Hay veces que la gente piensa que los asesinatos que están ocurriendo en nuestro país, que las situaciones que nos están agobiando, están ajenas a los ojos de Jehová. Hay gente que piensa que Dios hace la vista larga sobre el pecado y lo que ocurre, pero este pasaje nos deja ver que no es así, que la misericordia del Señor está todavía extendida, porque dice la palabra que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Por lo tanto, extiende un tiempo más esperando que los pecadores y que las personas se arrepientan. Abraham aprovecha la oportunidad para tener empatía, para importarse, para ponerse en la posición del pueblo y para decirle al Señor, según este capítulo, Abraham siguió delante de la presencia del Señor y comenzó a hablar y a tener un diálogo con el Señor y le dice al Señor, oye Señor, ¿destruirás al justo con el impío? Y la razón por la que él se acerca con esta pregunta delante del Señor es porque él no está enfocado en los pecados del pueblo de Sodoma, ni está enfocado en él mismo, sino en el Dios y los atributos del Señor. Conociendo a Abraham que Dios es un Dios misericordioso, que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios perdonador, apela a esos atributos de Dios para decirle, Señor, si hubieran en la ciudad
allí 50 justos. Tú destruirás la ciudad y con los 50 justos que están allí. Y entonces el Señor no se enoja por las interrogantes de Abraham, no se enoja por la intervención de Abraham, sino que abre su corazón delante de su siervo y le deja saber, si hubiere allí 50 justos, por amor de esos 50 justos, yo no destruiré la ciudad. Entonces Abraham se envalentona, como decimos, y le dice, destruirás también y no perdonarás al lugar, por amor a las 50 justos que están allí. Lejos esté de ti hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado con el impío, nunca tal hagas, porque el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Abraham apela a la justicia de Dios, Abraham apela a la misericordia del Señor, Abraham apela al amor y a la bondad de Dios. Así que le dice, nunca tal hagas. Así que hace una intervención, Señor, tú que eres un Dios justo, que tú eres perdonador, que eres amoroso, que eres bondadoso, que eres misericordioso. No permitas que si hay gente justa allí, mueran con el impío. Entonces el Señor responde, si hay en Sodoma 50 justos, perdonaré ese lugar por amor de ellos. Y Abraham replicó, ahora que he comenzado a hablar, Señor, aunque yo soy polvo y ceniza, permítame hacer la observación, hermano, que como Daniel, cuando Abraham se acerca para interceder delante del Señor, el hombre de Dios no está enfocado en quién soy yo. Mucha gente piensa que para interceder, que para orar, tenemos que tener unas cualidades especiales, tenemos que ser unas personas con unos dones especiales. Pero la Biblia dice que la oración eficaz del justo, el Señor la escucha, y que nosotros no pedimos por los méritos que hay en nosotros, sino por los méritos de Jesucristo, quien es el intercesor por excelencia, quien dice la palabra que intercede delante del Padre, quien dice la palabra que todas nuestras oraciones son por y a través de Jesucristo, porque Jesucristo abrió el camino para que nosotros podamos interceder en la presencia del Señor. Y en el nombre de Jesús, todo lo que pidiéramos al Padre, dice la palabra, que será concedido. Así que Abraham se humilla delante del Señor y humildemente dice, yo soy polvo y ceniza. Daniel dijo, no hay méritos en mí, yo oro por los méritos del Señor. Así que él habla y dice, por los méritos tuyos, que eres Dios justo, que eres Dios perdonador, que eres misericordioso. Permítame, Señor, pedirte que si no hubiera allí 50, sino 45. Y el Señor le contesta, por amor de los 45, yo tendré misericordia. Entonces dice él, quizás se hallen allí 40. Y él respondió, no lo haré por amor de los 40. Y si hablare, y respondió, y hubieran allí 30, quizás haya 20. No lo destruiré por amor de los 20. Quizás hayan allí 10. Y la palabra dice que el Señor respondió, por amor a los 10 no la destruiré. Y Jehová se fue, y luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Déjeme permitir o que usted observe que Abraham intercedió con una oración persistente, insistente delante del Señor. 6 veces pidió al Señor, Señor, y si hubieran 40, Señor, y si hubieran 45, y si hubieran 30, y si hubieran 35, y por 6 ocasiones Abraham intercedió delante de la presencia del Señor. Y el Señor le concedió la petición que él hacía. Él dijo, si yo hallare allí 10, por amor de esos 10, no la destruiré. Cuando nosotros leemos el capítulo completo, nos damos cuenta que en aquella ciudad se encontraba el sobrino de Abraham, su hijo, su sobrino Lot, su esposa, sus 3 hijas y sus yernos. Así que posiblemente cuando Abraham estaba contando, estaba pensando en sus familiares que estaban allí dentro o algunos conocidos. Nosotros pensamos que si Abraham hubiera bajado a 5 personas, el Señor no hubiera destruido la ciudad por causa de 5 que hubieran allí. Lo que entendemos entonces es que no habían 5, que hubieron estos 5, estos que el Señor trató de salvar y que el Señor extendió su misericordia para ellos por la intercesión de Abraham. Dios le concedió a Abraham lo que estaba pidiendo.
Señor, no destruyas esa ciudad si hubieran allí personas justas. El Señor permitió que Abraham lo hiciera y el Señor le concedió la petición. Esta noche yo quisiera llamar tu atención hacia este asunto. Abraham pidió específicamente, Abraham oró específicamente por los justos de la ciudad. Abraham no se enfocó en el pecado como mucha gente que se enfoca en el pecado de la gente para no tener misericordia. Abraham se enfocó en la bondad del Señor. También me dio mucha guía el ver que Abraham pedía con fe, creyendo que el Señor estaba atento a lo que él estaba haciendo y que si el Señor le permitía a él tener este tiempo de oración, era porque Dios le había concedido. Me da me da también una guía, ver que Abraham no se alejó y que cuando escuchó del juicio no se preparó y abandonó todo para que Dios obrara, sino que él siguió insistiendo, se acercó y pasó tiempo con el Señor. Cuando los dos varones se fueron, él se quedó con Dios. Dios está buscando personas que se queden en su presencia, que intercedan, que pasen más allá de la crítica, que pasen más allá de la observación, que distingan el pecado, pero que también puedan ir delante de la presencia del Señor en humillación, con lloro, con llanto, con clamor, con gemido, hermano, desesperados delante del Señor, con urgencia delante de Dios clamando. Hay personas que tienen prisa, que oran con prisa, que oran con el tiempo contado, pero me parece a mí que este es el tiempo donde necesitamos acercarnos a Dios con tiempo, con listas, con motivos, con peticiones, donde hagamos nuestras las peticiones de nuestros hermanos, donde podamos llorar delante del Señor con clamor, con fe creyendo que el Señor nos escucha. Hay una verdad en la Escritura que dice Éxodo 34:6, Dios es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, nosotros tenemos que recordar que Dios quiere salvar, que Dios quiere perdonar, que Dios quiere amar a una humanidad perdida. Por lo tanto, nosotros debemos unirnos y ser colaboradores de Dios en este tiempo en el que el Señor está salvando. Finalmente dice la palabra que Dios no destruiría la ciudad si hubieran 10 justos. Nosotros podemos pensar en esta noche en Puerto Rico. Habrá 10 justos en nuestro país. Habrán justos, habrán gente que no han doblado sus rodillas a Baal. Habrán personas que busquen el rostro del Señor en espíritu y en verdad. Habrán personas que oren, que intercedan, que clamen, que vivan o que intenten vivir la vida que agrada al Señor, cuya norma de vida sea la Escritura, la palabra del Señor, y que quieran vivir agradando al Señor y sirviendo por medio de su palabra. Esa gente, gloria al nombre del Señor, que todavía busca la dirección del Señor para todos los asuntos, esa gente puede hacer la diferencia en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra familia. No te rindas y no rindas tu país a las influencias del enemigo. No te rindas aunque tú veas que la maldad se ha multiplicado, porque la Biblia dice que donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia, la misericordia. Donde sobreabunda el pecado, abunda la salvación. Dice, por cuanto todos pecaron y por cuanto había pecado, el Señor envió a Jesucristo. Gloria al nombre del Señor, quien es capaz de deshacer las obras del enemigo. Por tanto, te pido esta noche que no te rindas, que no seas abrumado por las malas noticias que presentan en la prensa, que presentan, gloria al nombre del Señor, en los periódicos acerca de la condición de nuestro país. No pienses que todo está perdido y no entregues tu familia, no entregues nuestro país al enemigo. Clamemos, intercedemos, hagamos la diferencia. Jehová levantará bandera contra el enemigo. La Biblia dice, vendrá el enemigo como el río, pero Jehová levantará bandera contra él. La palabra dice que cuando Abraham oyó de la posibilidad de destrucción de Sodoma, fue delante de Dios y oró pidiendo misericordia. Cuando nosotros escuchemos acerca de las posibilidades de destrucción o veamos una familia, un país o una nación que se encamina hacia la desobediencia al Señor, no te rindas. Todavía Dios puede hacer la diferencia.
Todavía el Señor puede cambiar el rumbo de nuestra nación. Todavía el Señor puede obrar en favor de aquellos por los cuales clamamos. Cuando nosotros miramos la oración de Abraham, descubrimos el poder que hay en la intercesión. No debemos tener en poco la tarea de la oración y de la intercesión, porque hay una gran esperanza para aquellos que oran, porque hay una gran esperanza para los que interceden, porque los que interceden pueden cambiar el rumbo de la nación y del país. El Señor le reveló a Abraham para que intercediera por misericordia. La Biblia dice en Miqueas 7:18, Jehová volverá a tener misericordia. La Biblia dice en Ezequiel 33:11, yo no quiero la muerte del impío. Por tanto, el Señor está buscando colaboradores en la tarea de extender su misericordia a las naciones. No miremos la condición del país y la condición de nuestros familiares, amigos y aquellos por los cuales oramos. Miremos la grandeza y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Miremos el poder que tiene Dios para deshacer las obras del infierno. Miremos el poder que tiene Dios para sanar toda enfermedad. No te abrumes porque te den noticias de enfermedades terminales, porque la enfermedad terminal fue vencida en la cruz del Calvario por Jesucristo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, dice Isaías 53. Nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Nosotros estamos llamando a orar, no importa los resultados, no importa los diagnósticos, no importa lo que nos anticipan que va a pasar. A veces cuando nos anticipan que va a pasar una cosa, nosotros nos falta fe, nos falta esperanza. Pero si nosotros quitamos la mirada de nosotros y de la condición del enfermo o la condición del pecador, podemos mirar a un Dios grande, a un Dios poderoso para salvar, a un Dios poderoso para sanar. La palabra del Señor dice que cuando oramos en favor de otras personas, el Señor nos escucha, que cuando dos o más se ponen de acuerdo en la tierra, es hecho por nuestro Padre que está en el cielo. Toda oración cristiana que hace un cristiano se convierte en una oración de intercesión. Y esa oración que nosotros hacemos por medio de Jesucristo y en el nombre de Jesús tiene poder. Nosotros no tenemos que estar interesados en si Dios nos escucha o no, porque en principio la Biblia establece que Dios siempre nos escucha y nos va a dar una respuesta. Independientemente del resultado, estamos llamados a orar y a interceder. Abraham fue persistente, intercedió 6 veces y Dios no se enojó. Hay gente que dice, yo tengo cansado a Dios de tanto pedirle por esto. Mira, hermano, la Biblia dice que Dios no se fatiga, que Dios no se cansa. Así que no puede ser posible entre los atributos de Dios que Dios sufra cansancio. Así que usted puede clamar e interceder delante del Señor. La Biblia nos da un ejemplo donde el Señor Jesucristo dice que había una viuda que tocó a la puerta de un juez insistentemente, y aquel juez, siendo injusto por la insistencia de aquella mujer, abrió la puerta y atendió el clamor de ella porque había sido insistente. ¿Cuánto más un Dios que es un Dios que dice la palabra que es justo, que es perdonador, que sus oídos están atentos al clamor de su pueblo? Nosotros podemos hacer la diferencia aunque seamos pocos. Nosotros podemos hacer la diferencia aunque seamos uno. Nosotros podemos hacer la diferencia por medio de la oración. Donde yo no puedo llegar, en este momento puede entrar la presencia de Dios y el Espíritu Santo y entrar y transformar un corazón de piedra en corazón de carne, establece la palabra. Nosotros podemos hacer la diferencia en esta hora. Y aquel que está viviendo una condición terminal en un hospital de Puerto Rico puede recibir la intervención del Señor en esta hora, sanando, levantando y libertando por medio de una oración. Gloria al nombre del Señor. La Biblia dice, la palabra del Señor en Ezequiel, yo busqué un hombre que se parara en la brecha. Yo busqué un hombre, Ezequiel 22:30,
que se ponga en la brecha, que interceda en favor y no lo encontré. Pero esta noche yo sé que si los ojos del Señor, santo, aleluya, Utarama Bashenda, miran hacia la Iglesia Cruzada Evangélica y Misionera, el Espíritu Santo encontrará conectados esta noche, un remanente de su pueblo que cree que puede cambiar las cosas orando al Señor. Yo sé que si los ojos de Jehová esta noche miran y atalayan Puerto Rico, encontrarás rodillas que no han cesado de doblarse, creyendo que nuestro Dios puede contestarnos. Cuando esta noche el Señor busque gente en la brecha, te encontrará a ti y me encontrará a mí, creyendo que Dios nos escucha. Encontrará una iglesia cruzada evangélica creyendo que con nuestra oración y ayuno podemos mover la mano de Dios en favor de Puerto Rico, creyendo que a las enfermedades le ponemos alto en el nombre de Jesús por medio de Jesucristo. Cuando el Señor esta noche pregunte y busque gente que todavía ore creyendo que Dios escucha, nos encontrará esta noche cruzada evangélica orando. Oramos por nuestra iglesia, oramos por nuestros familiares y amigos y oramos por nuestro país. Sabemos que Dios nos ha escuchado, pero no cesamos y no nos rendiremos. No entregaremos a nuestra familia en manos del enemigo. No entregaremos a nuestra iglesia en manos del enemigo. No entregaremos a las personas por las que estamos orando en manos de nuestros enemigos. No entregaremos a nuestro país en manos de un enemigo que quiere destruir, trayendo a nuestro país inmoralidad, corrupción y juicio. No entregaremos, porque todavía estamos de rodillas delante del Dios omnipotente, que escuchó a Abraham y que también nos escucha a nosotros. Oramos. Señor, te damos gracias en esta noche porque podemos clamar. Sabemos que todas nuestras peticiones están delante de ti y que tú, Padre Celestial, te moverás en favor de ellos. Visita nuestros hogares esta noche, visita nuestra iglesia. Señor, si hay alguien que está necesitando que tú te hagas presente esta noche, en el nombre de Jesús, te declaramos sano por la palabra de Dios. Te declaramos libre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te declaramos en esta noche en victoria sobre toda prueba, sobre toda tentación del infierno, sobre todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. En el nombre de Jesús, venga tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así también en la tierra, en nuestra iglesia, en nuestra familia y en nuestra vida. Amén. Dios les bendiga.